Bienvenidos a la reflexión de hoy. Buenos días, Dios les bendiga. Hoy celebramos el Día Nacional del Pastor aquí en Costa Rica. Tal designación fue hecha por medio de la Federación Alianza Evangélica Costarricense en el año 2004 como una forma de darle reconocimiento a estos servidores y ministros del Señor. Se decidió que fuera el último domingo del mes de julio, por lo tanto, obviamente todos los años va cambiando de fecha. Y la idea es que cada iglesia lo celebre como considere pertinente. Lo más importante es que puedan tener un detalle y un agradecimiento hacia sus pastores. Pero bien, ¿de dónde salió la idea, el concepto de pastor? Vamos a echar un vistazo a este oficio tan popular en tierras bíblicas. El significado bíblico de pastor hace referencia a aquella persona que se ocupaba de la función de guiar y también servir de guardián para el ganado o rebaño de animales como ovejas y cabras que se encontraban en un campo abierto. Esto incluía obviamente su alimentación, su cuidado y también su protección. El Salmo 23, como es tan conocido por todos nosotros, nos da una idea de este importante oficio. Aquí David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. También dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y cada uno de estos instrumentos, la vara y el cayado, tienen una función relacionada con las ovejas. La vara como símbolo de autoridad, también protegía a los depredadores. El cayado era una herramienta de guía con un gancho en su extremo, que al ponerla alrededor del pecho sacaba a la oveja de algún peligro, de algún hueco o de alguna trampa. En el Antiguo Testamento era una profesión, un oficio muy popular. Abel, por ejemplo, tenía un rebaño de ganado. Abraham, Jacob y sus hijos, los patriarcas, fueron ganaderos y pastores. Jabal, Abraham y los recabitas fueron nómadas, moraban en tiendas y llevaban a sus rebaños y ganados del lugar a otro para encontrar pastos. Otros ricos propietarios de ganaderías y rebaños residían en ciudades, en tanto que sus siervos iban de pasto en pasto con los animales. Había también el pastor sedentario que salía por la mañana con su rebaño y lo devolvía por la noche al redil. Con frecuencia el rebaño era confiado al hijo o a la hija incluso, y también a un asalariado. El propietario exigía del pastor el precio de todo animal desaparecido. La ley de Moisés, por ejemplo, libraba al asalariado de esta obligación si podía probar que la pérdida no había sido consecuencia de una negligencia. El pastor iba temprano al redil, donde se hallaban varios rebaños, y llamaba a sus ovejas. Estas reconocían su voz y lo seguían. Esto último es una realidad en Oriente, así como cada oveja tiene un nombre y que conoce la voz del pastor. Eso constituye un hermoso tipo de la relación de nuestro Señor con nuestro Dios, con Israel, y de Cristo con la iglesia. Las ovejas de otros pastores no prestaban atención a su voz. También el pastor conducía el rebaño a los pastos, quedándose allí todo el día y en ocasiones toda la noche. Los defendía de las fieras y contra todo peligro. Recogía la perdida y también cuidaba las ovejas recién paridas y las que se habían esparcido. El pastor llevaba un zurrón y un arma defensiva. Si hacía mal tiempo, se envolvía en su manto. Su cayado, muy parecido al usado por nuestros pastores regionales, incluso en Europa, le permitía dirigir el rebaño, reunirlo y defenderlo. Era ayudado por los perros, que no eran demasiado dóciles ni fieles, pero que al ir detrás del rebaño señalaban el peligro con sus ladridos. En las Escrituras, Jehová es presentado como el pastor de Israel. Todos los que tenían una posición en la teocracia, profetas, sacerdotes, reyes,
eran considerados por el pueblo como pastores subalternos. E incluso frecuentemente se menciona la infidelidad hacia el Señor. Por otro lado, Cristo es el buen pastor. Él no ha entrado furtivamente en el redil, sino por la puerta. Sus ovejas responden con confianza al oír sus nombres y rehúsan seguir a otros, a los extraños. Al sacrificar su vida por ellas, les ha demostrado su gran amor. En el Nuevo Testamento existe el ministerio pastoral para la iglesia, para alimentar y cuidar las ovejas. Los ancianos y obispos son asimismo exhortados a tener cuidado de la grey del Señor, siguiendo el ejemplo de Cristo, el gran pastor de las ovejas, el Señor del rebaño y de los encargados de cuidarlo. De la Escritura se interpreta que el término pastor es sinónimo de obispo, presbítero y también de anciano. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, exhorta a su hijo en la fe, Timoteo, a cuidar la iglesia. Recordemos que Timoteo fue el pastor de la iglesia en Éfeso. Por eso Pablo le da instrucciones de cómo conducirse a nivel personal, a nivel comunitario y también a nivel doctrinal. Leo para ustedes primera carta de Timoteo, capítulo 4, versos 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es el principal objetivo, es el objetivo principal, es lo más importante que un pastor debe realizar. Puede hacer muchas otras cosas más, pero si no se dedica a la oración, si no se dedica a la exhortación y la enseñanza, entonces todo lo demás pierde sentido. Y le dice en el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y este versículo 16 de 1 Timoteo 4 es una advertencia para nosotros y está vigente todo el tiempo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y siguiendo esta misma línea doctrinal de pensamiento, el apóstol Pedro nos describe la forma en la que los pastores de las congregaciones deben conducirse. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. No debemos olvidar que aún nosotros como pastores somos primero ovejas ante el Señor Jesucristo y que un día daremos cuenta de todo lo que hicimos o dejamos de hacer en el ministerio que nos fue conferido por pura gracia. A ustedes, pastores, felicidades por su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, por su entrega desinteresada en beneficio de la extensión del reino de Dios. Sigan adelante honrando y temiendo al Señor, preparando a la novia para el encuentro glorioso con el Rey Eterno. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará.
y afuera Él irá adelante, y su voz escucharán y seguirán. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Soy su puerta, verdes prados a donde me siguen ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Así el Padre lo ha querido, cuando mi vida haya dado, obtendrán la vida eterna y yo la habré recuperado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor.